Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos los estudiantes de el convenio Luz Utah. Les saluda el profesor Jesús Becerra. Y nos encontramos entonces en la semana número 1, clase número 2, para que entonces ustedes conozcan ahora del tema en cuestión que vamos a estudiar el día de hoy, como lo sale aquí en la diapositiva. Historia, clasificación y protocolos existentes para comunicación entre computadoras. Así que desde hoy vamos a realizar, vamos a tomar de lleno el material propio de la materia sistemas distribuidos, es decir, sistemas operativos distribuidos. Muy bien. Bueno, voy a compartirles aquí el escritorio. Exacto. Y voy a mostrarles las diapositivas que muy gentilmente me facilitó el profesor Henry Pereira, que él realizó para esta asignatura. Sistemas operativos 2, que también es conocida como sistemas distribuidos. Estas diapositivas también se están usando en las clases de sistemas operativos 2 que se está dictando en la licenciatura en computación en Maracaibo por parte de dicho profesor. Bueno, entonces sin más dilación, fíjense que hoy comencé sin música, hoy comencé sin introducción de espera de 2 minutos mientras va llegando la gente. Sin más dilación, entonces comencemos. Estoy chequeando constantemente, ¿verdad?, de que todo esté funcionando bien en cuanto al audio y a la compartición del escritorio. ¿Qué es un sistema distribuido? ¿Cómo podemos definir a un sistema distribuido? Bueno, aquí se logra ver mi puntero, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podemos entonces definirlo? ¿Cómo podemos entonces decir en qué consiste eso que tanto llaman como sistema distribuido? Pues aquí dice que se define como una colección de computadores autónomos, una colección de varios computadores. Estamos hablando ya no solamente de varios procesadores, ya no estamos hablando de varios hilos del procesador. Estamos hablando ahora de computadores autónomos donde cada uno tiene su tarjeta madre y tiene su procesador y tiene sus dispositivos de entrada y salida como su teclado y su mouse y su monitor. Ahora bien, estos computadores autónomos están conectados por una red. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estos computadores sean vistos, vamos a resaltar esto también por aquí, por los usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades de computación. Cuando dice facilidad de computación se refiere a funcionalidades de procesamiento de datos, ¿ok? Funciones de procesamiento de datos. Y todo esto gracias a un software distribuido adecuado que está corriendo en todos esos computadores autónomos. Entonces, en definitiva, un sistema operativo distribuido, o de manera genérica, un sistema distribuido, no tiene por qué ser operativo, se define como una colección de computadores autónomos que están conectados por una red y que tienen un software distribuido adecuado para que todo el sistema sea visto por los usuarios que lleguen a usarlo como una única entidad, como si fuera un solo computador, como si fuera como si tuviera una sola CPU y una sola memoria y un solo dispositivo de almacenamiento, ¿ok? De almacenamiento secundario como disco duro. Y todo eso para proporcionar grandes funciones de procesamiento de datos, sobre todo procesamiento de datos fuerte, de los cuales ya vamos a ver ejemplos. Estos sistemas distribuidos se implementan en diversas plataformas hardware. Desde unas pocas estaciones de trabajo conectadas por una red de área local hasta el Internet. Una colección de redes de área local y de área extensa interconectados que enlazan, aquí hay un pequeño error, están separadas estas dos palabras, que enlazan millones de ordenadores. Muy bien, vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva. Y para eso,
para llegar a comprender la magnitud, vamos a que me observen todos ustedes, para llegar a entender la magnitud de en qué consiste el reto de diseñar y de escribir y de depurar y de lanzar al mercado un sistema operativo distribuido, entonces vamos a ver un poco de historia. Porque se necesita definir bien el problema que se tiene con los sistemas operativos centralizados o sistemas centralizados en general. Aquí la explicación no solamente quiere dar a conocer sistemas operativos, sino sistemas en general que realizan determinada función. Porque con que un sistema se convierta en distribuido, ya esas características distribuidas la podemos llevar o extrapolar hacia el diseño de un gran sistema operativo distribuido, lo cual no es cualquier cosa. Bueno, dice entonces aquí la diapositiva, en cuanto a la historia, ¿cómo era que se procesaban las cosas hace ya varias décadas? ¿Cómo era que se procesaban la información, ¿verdad? O cómo era que se hacían los cálculos matemáticos hace ya bastante tiempo, hace menos de un siglo, pero hace ya más de una generación, prácticamente hace ya 2 generaciones de humanos. El desarrollo de sistemas computacionales surgió primero de forma centralizada, así es decir, una sola computadora que trabajaba de manera autónoma desde un lugar específico y había que trasladarse a ese lugar específico, ¿verdad? Físicamente. La interacción era estática y el funcionamiento enfocado a trabajos muy específicos, sobre todo a trabajos de cálculos intensivos a nivel de matemática y de álgebra lineal. Esos eran los trabajos que se necesitaban realizar, no solamente a nivel de estas 2 áreas que acabo de nombrar, también a nivel de análisis numérico, a nivel de cálculo, ¿verdad? Cálculo infinitesimal, a nivel de derivadas parciales, ¿ok? A nivel de cálculos de mecánica y electricidad, ¿ok? En fin, cálculos matemáticos en general que requieren una gran iteración de procesamiento y que requieren una gran cantidad de operaciones matemáticas y lógicas. Entonces, la interacción de las personas con estas computadoras centralizadas era estática y el funcionamiento enfocado a trabajos muy específicos. A gran escala, un sistema trabajaba de la siguiente manera. Se ingresaban los datos, ¿ok?, de entrada. Generalmente estos datos de entrada eran por tarjetas perforadas o por cintas magnéticas. No se había popularizado mucho el uso del teclado, algo tan básico hoy en día, ¿verdad? Se esperaba a que la computadora procesara estas entradas y podían pasar muchos minutos, podían pasar incluso horas. Y cuando terminaba, se regresaban o se retornaban los resultados obtenidos, más que todo en papel, es decir, a través de impresoras. Tampoco se había desarrollado mucho el hecho de ver a través de una pantalla los resultados que obtuviera un computador, porque como se tardaba tanto, era necesario que esos resultados se quedaran almacenados muy bien, de una manera permanente en algún sitio. Y una pantalla es algo muy volátil. Muy bien. Ahora bien, siendo ese el escenario, siendo eso la experiencia de uso de computadores, cuando en los años 50, en los años 60 y parte de los años 70, inclusive comenzando los años 80, tengo familiares y amigos que en algún momento me regalaron unas tarjetas perforadas de la marca IBM, donde se utilizaron parte de esas tarjetas perforadas, porque me regalaron un montón de tarjetas sin usar y otras ya usadas, y se usaron en el Instituto de Cálculo Aplicado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia en Maracaibo. En algún momento al final de los años 70, era aproximadamente el año 1978, un familiar un poco lejano, dentro de su carrera de ingeniería, no recuerdo cuál ingeniería, ellos tenían que hacer cálculos y hacerlos gracias al computador que tenían disponible para la época.
y la entrada de la información era con tarjetas perforadas. Y había que pedir, había que no alquilar, había que solicitar un momento en el día, ¿verdad?, para poder usar la computadora, también conocido como mainframe, ¿ok? Para entonces dedicarse a traer ya las tarjetas ya perforadas desde su casa o tratar de perforarlas allí mismo utilizando tiempo valioso de solicitud y colocarlas en lectores de tarjetas perforadas, colocar también en los lectores de tarjetas perforadas los programas, más que todo en Fortran, el lenguaje Fortran era el principal lenguaje de la época, esperar que el programa que hacía los cálculos se cargaran y luego esperar a que los datos en las tarjetas perforadas se cargaran, en la memoria de ese gran computador, esperar que el computador pudiera arrojar sus resultados, sus cálculos, y arrojarlos finalmente en papel. Por cierto, se usaba mucho el papel continuo e impresoras de matrices de puntos. Ese era el estado del arte en ese momento. Ese era el estado. Sin embargo, las cosas no podían permanecer de esa forma. Después se desarrollaron sistemas operativos con modelos timeshare, que significa tiempo compartido, y la implementación de varias terminales conectadas a una computadora, que se evolucionó a una manera más interactiva para el usuario y menos centralizada, pues ya no era necesario que los usuarios del sistema se encontraran físicamente presentes en el lugar donde estaba la computadora. Bien, solo se necesitaba que su terminal, miren esta palabra clave, estuviera conectada a la computadora central, a la única computadora existente. Entonces, ahora se deseaba que el computador tuviera un tiempo compartido entre varios usuarios, cada uno conectado a ese gran computador mediante terminales tontas. Ese era el título que se le daba a las terminales de esa época. Esa era una frase común en esa época. Las terminales tontas son como computadoras que no tienen procesamiento interno, no tienen un procesador, y si lo tienen es algo muy sencillo para recibir la información por teclado y para mostrar la información por pantalla, pero no tienen una capacidad de cómputo, ¿verdad?, para hacer operaciones algebraicas y matemáticas y de cálculo muy intensivas, ¿ok? Y mucho menos tenían un dispositivo de almacenamiento permanente como un disco duro o unidades de disco flexible. No, nada de eso. El sistema operativo venía a través de la red, a través de su cable conectado allí, ¿verdad?, al computador central. Y todo lo que aparecía en pantalla ya previamente lo calculaba y lo renderizaba el computador central en su memoria RAM. Todo lo que se recibía por teclado inmediatamente se enviaba al computador central. Por lo tanto, era una terminal tonta. No hacía más que recibir datos y mostrar datos. No calculaba nada. Todo era recibido por el computador central, todo era calculado por el computador central y todo era renderizado por el computador central para finalmente enviar esa renderización, que era puro texto, a la terminal respectiva. ¿Y todo ello para qué? Para que en el tiempo que una persona estaba, fíjense bien, perforando sus tarjetas, en ese tiempo, dentro del espacio que le asignaron, supónganse ustedes, 3 horas de asignación al gran computador central, el único existente en toda una universidad. Durante esas 3 horas puede ser que la persona se tardara una media hora, 40 minutos perforando sus tarjetas. Eso era tiempo perdido. También había momentos donde el programa daba problemas de ejecución, o mejor conocido como bugs, o los datos eran mal introducidos y por lo tanto no se podía hacer la operación y tenían que corregirse los datos de entrada. Al momento de estar corrigiendo los datos de entrada, o peor aún, corrigiendo parte del programa de cálculo escrito en Fortran, eso era tiempo perdido para el computador no estaba haciendo nada. Había una gran parte de trabajo donde el usuario estaba trabajando con cartones y no con el computador. Las tarjetas perforadas son simplemente cartones
rectangulares. Y además, el tiempo en que el computador estaba, miren esto, imprimiendo los resultados, imagínense todo lo que puede tardar una impresora matriz de puntos de la época. Mientras estaba imprimiendo, el computador no estaba haciendo nada. Nada fuerte, nada útil a nivel de cálculo científico. Entonces, era posible, y eso se diseñó, se ideó y se logró en la práctica, era necesario compartir el tiempo, ¿verdad?, entre varios usuarios y compartirlo de una manera muy sencilla, puesto que ellos no necesitaban una constante interacción con el computador. Ellos necesitaban enviar un trabajo y esperar el resultado a las tantas horas o a los tantos minutos. Entonces, no era necesario que ellos tuvieran un uso exclusivo del computador. El computador al mismo tiempo podía entonces repartir su atención entre un usuario y otro usuario y otro usuario y otro usuario, y así, no tantos usuarios, algo así como 5, 10, 15 usuarios, 20 cuando mucho, ¿verdad? Con el fin de que el computador pudiera realizar un poco del trabajo del usuario 1, un poco del trabajo del usuario 2, un poco del trabajo del usuario 3, un poco del usuario 4, un poco del usuario 5, y después otra vez un poco del usuario 1, un poco del usuario 2, un poco del usuario 3, un poco del usuario 4, un poco del usuario 5. Algo así como dedicarle unos 5 segundos a cada usuario. 5 segundos a cada usuario. Como ven, era un algoritmo de asignación del gran recurso que es la computadora. Era un algoritmo muy sencillo. Dado un minuto y hay 5 usuarios, a cada usuario le corresponden 12 segundos en un minuto. Bien, por decirlo así. Y si es que vamos a dividir un minuto entre cuántos usuarios hay. Era un algoritmo muy sencillo que simplemente se turnaban bajo la misma prioridad. Continuemos. Ahora, esto fue un avance. Todavía no estamos hablando de sistemas operativos distribuidos, todavía estamos hablando de sistemas centralizados, pero que ayudaban en optimizar el uso del único y gran computador existente para el momento. Muy bien. Ahora, dice, aunque trabajar con terminales remotas ya era un avance, el problema era que el número de estas que podían estar conectadas a una computadora era limitado. ¿Ven? Muy limitado, diría yo. Bastante limitado. Además, vamos a ver si... ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! Era muy limitado. A veces no me funciona este marcador, este resaltador del navegador web. Es por eso que al abaratarse los precios de las computadoras de trabajo personal, workstations, se dejó de trabajar con terminales y se optó por compartir y acceder a la información a través de una red. Valga decir que la comunicación entre esas terminales y el gran computador central era a través de una red, pero una red local. Eso fue lo primero que se desarrolló. Las redes a distancia o redes de área amplia, utilizando líneas telefónicas para el incipiente internet de la época, todavía no era algo popular. Y se necesitaba que estuvieran, quizás no físicamente presentes, pero sí dentro del campus universitario. Se avanzó un poco cuando llegaron los módems y comenzaron entonces a permitirse la comunicación por una línea telefónica que apenas transmitía 1 kilobyte o 2 kilobytes de información y hasta menos. Transmitir por allí los datos de entrada y recibir por allí la información de salida para ser mostrada en la pantalla del workstation local, ya cada uno a través de sus casas, a través de sus hogares o a través de otras universidades. Y como era a través de conexiones telefónicas, no solamente podía ser dentro de la misma ciudad de Maracaibo, podía ser en diversas ciudades del país o del mundo. Sin embargo, siempre tomando en cuenta que una llamada telefónica costaba dinero, dinero bastante considerable por cada minuto, etc. Las cosas fueron evolucionando lentamente hasta que llegó entonces la Ethernet, que es un protocolo de red para poder enviar y transmitir información a nivel local con una gran velocidad.
Así es como comienza el concepto de sistemas de archivos distribuidos. Al llegar al Internet, lo primero que se piensa es en mantener un sistema de archivos, pero distribuido. ¿Y cuál era el objetivo? Que se tuviera una manera conveniente y eficiente para compartir la información en una red local. Muy bien. Como las capacidades de cómputo no fueron creciendo a la par de los grandes mainframes, es decir, las computadoras personales, aunque abarataron sus costos, primero aparecieron muy costosas, luego continuaron en el mercado pero con más económicas, aunque llegaron al público en general, estas computadoras personales no tenían la gran capacidad de cómputo de las computadoras gigantes, ¿ok? Sin embargo, lo primero que se pensó es, bueno, no vamos a fomentar entonces el hecho de que cada quien pueda realizar grandes cálculos científicos en la comodidad de sus hogares. Vamos entonces a fomentar el hecho de que aquí tenemos una conexión de alta velocidad a nivel local, solo a nivel local, ¿ok? ¿Y qué es lo que podríamos solucionar con ello? Bueno, podríamos solucionar la compartición, vamos a decir, voy a permitirme que esa palabra exista, ¿ok? El compartir archivos grandes, el compartir archivos que me es muy difícil tener en mi computadora personal. Entonces eso fue lo primero que se pensó. Y también de distribuir los archivos a lo largo de una red de área local. Ya empezaban ciertos problemas, porque si distribuíamos un grupo de archivos aquí, un grupo de archivos acá, un grupo de archivos acá, y esta computadora que está aquí se quedaba offline, es decir, se apagaba, se le dañaba el cable de red o lo que sea, los archivos que ella tenía no podían accederse hasta que volviera a encenderse. ¿Ven? Entonces, ya se empezaba a tener una colaboración de varias computadoras sirviendo y ya va un momentico. Ya se empezaba a tener una colaboración de varias computadoras, pero era necesario que se empezaran también a resolver esos problemas que iban apareciendo, porque ahora la información a nivel de archivos sueltos estaban diseminados a lo largo de una red local. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Los sistemas de archivos distribuidos surgieron más o menos en 1970, con la necesidad de tener acceso, miren, era la necesidad de tener acceso de forma más rápida a los archivos que se encontraban en otros equipos, como yo lo acabo de nombrar. Ya que antes la forma de compartir archivos era usando disquetes, discos flexibles. Esto era, se copiaba el archivo original a este disquete y posteriormente se colocaba una copia a otro dispositivo. Ese gran problema de primero copiar en un disco y luego llevar ese disco a otra computadora para poder compartir archivos se solucionó con las redes locales de gran velocidad. ¿Ven? Y esto no era del todo eficiente, obvio, ya que se necesitaban tener los dispositivos de almacenamiento disponibles. Y desde esa época se comenzó a utilizar un nuevo protocolo llamado FTP. Vamos a hacer una pausa por aquí y les voy a explicar. El Internet que conocemos hoy en día no se desarrolló de una manera junta, de una manera completa, todo de una vez, así como lo conocemos. Existieron protocolos. El protocolo FTP, File Transmission Protocol, el protocolo Gopher, que viene siendo como una especie de foro online, el protocolo HTTP, que es el que conoce todo el mundo, y el protocolo POP e IMAP3 para el correo electrónico. ¿Ven? Y unos que otros protocolos adicionales, pero esos eran los más conocidos. Entonces, el hecho de resolver el problema de compartir archivos ya se estaba solucionando. Ya se estaba solucionando y se le había dado solución a través de una forma de comunicación que aseguraba, miren esto, aseguraba la transmisión de un archivo de manera correcta. Fíjense que todo había empezado desde cero, desde la nada. Todo había empezado desde
desde las uñas, como decimos acá en nuestros países. Y era necesario que, así como se tenía confiabilidad de que cuando se guardaba un archivo en un disquete, el archivo se guardaba bien o se guardaba mal, pero no quedaba medio guardado bien y medio guardado mal, o se guardaba o no se guardaba, así se necesitaba que la comunicación por un cable permitiera que un archivo se transmitiera todo bien o nada. ¿Ven? Muy bien, entonces se empezó a pensar en ciertos protocolos que hacían ese trabajo por debajo. El usuario simplemente tenía que dar la orden de copiar hacia tal computador en tal recurso compartido de tal computador. Y la infraestructura electrónica y la infraestructura de software se encargaba de que esa transmisión fuera correcta y se llevara a cabo. Ustedes dirán, ¿y por qué todo eso? Porque aunque ustedes no lo crean, la transmisión por un cable y un cable que sea dentro de un mismo hogar puede fallar. Puede fallar. Esa transmisión puede, a pesar de que es un cable corto de unos 2 metros, 4 metros, 8 metros, 10 metros, esa comunicación puede fallar. Y con que falle un bit, todo un archivo se puede corromper. ¿Bien? Muy bien. Está bastante chévere como estamos empezando este estudio de sistemas operativos distribuidos, porque, como les digo, estamos mostrando qué aconteció antes que existieran esa necesidad de sistemas distribuidos en general, incluyendo a los sistemas operativos. Bien, ahora surgió el problema de tener varias copias de un mismo archivo. En este caso, el archivo original se debía copiar al servidor y posteriormente del servidor a la computadora destino. Esto no era el único problema, ya que para poder comparar los archivos era necesario contar con las direcciones físicas de los equipos. Muy bien. Como pueden darse cuenta, cuando se empieza a copiar un mismo archivo en varias computadoras, si ese archivo realmente es estático, como por ejemplo el libro PDF que yo les mandé a descargar de Andrew Tannenbaum, Sistemas Distribuidos, Principios y Paradigmas, ¿verdad? Segunda edición. Si es un archivo estático que nadie va a modificar, bueno, que lo copien y lo peguen todo el mundo, no hay ningún problema. Si es un juego, ¿verdad? Un programa ejecutable para entretenimiento, que lo copien y lo pegue todo el mundo. ¿Ok? Pero si es un documento, si es una hoja de cálculo, si es una presentación por diapositivas, donde es probable que la información contenida allí cambie con el tiempo, si es un documento y de pronto es el borrador de una novela y esa novela se le van agregando cosas y cosas y cosas y la novela la están haciendo varios autores y hay varios lectores, ¿verdad?, que están supervisando cómo va la novela escrita. Si es por ejemplo una hoja de cálculo donde hay un presupuesto de una empresa y ese presupuesto se va actualizando mensualmente, si es una diapositiva y entonces hay en un instituto de enseñanza-aprendizaje, se están aumentando la información a dictar en cada uno de los cursos de ese instituto y cada uno de los profesores está colaborando con las diapositivas para hacerlas cada vez más grandes y más robustas. Entonces esa información, por mucho que quedara copiada en muchos sitios, habían algunos que lo estaban modificando. Y eso generaba un grandísimo dolor de cabeza en el sentido de que cuando se terminara de modificar uno de esos archivos, el resto iba a quedar desactualizado. Y luego el dolor de cabeza para determinar cuál es el archivo más reciente y cuáles son los desactualizados. ¿Para qué? Para borrar los desactualizados. No vaya a ser que se borre por accidentalmente el más reciente, el que tiene la información más reciente y por lo tanto es el más grande. Y que ahora se replique en todas las demás computadoras. ¿Ven? Entonces, no es cualquier cosa el asunto de que si la información está disponible en muchas partes al mismo tiempo, en muchas computadoras, es porque está copiada. No es porque está accedida directamente. En aquella época no existía lo que conocemos hoy en día como ver un PDF online sin descargarlo a través de sitios web como isugu.com. Permiten observar, ¿verdad? Permiten observar archivos PDF sin descargarlo. O de
escuchar archivos MP3 sin descargarlos, solo desde el navegador. En aquella época ni siquiera existía la funcionalidad multimedia para los computadores. O de ver un video en línea sin descargarlo. En aquella época todo lo que tenía que acceder, y eran puros archivos binarios o archivos de texto, tenían que descargarse para poder leerse o modificarse. Y si se modificaban, luego ¿qué tenía que hacer el que lo modificó para que no se perdieran los cambios? Tenía que volver hacia el computador central donde lo descargó, o decirle manualmente, si no había un computador central, si todos eran pares, computadores pares, decirle a los demás, miren, borren todos ustedes lo que tienen y se descargan la última versión que yo tengo. Decirlo de manera hablada es un dolor de cabeza. Por eso es que años después, décadas después, se crearon sistemas de control de código fuente, como el Teams en Microsoft, o como el Git de la gente de software libre, o como el Tortoise, que también fue mitad libre, mitad privado. Y eso de llevar el control de código fuente es precisamente el problema que desde esa época ya tenían los programadores. Imagínense si lo tenían los programadores, ¿cómo no lo iban a tener los creadores de contenido de aquella época? Como les digo, los creadores de novelas o de libros en documentos de texto. Los creadores de presupuestos y de cálculos o de facturación, etcétera, en archivos, en hojas de cálculo. Los creadores de diapositivas para hacer presentaciones y aumentar el acervo de las presentaciones disponibles para ser mostradas a un público. ¿Bien? Bien. Sigamos. Vamos a ver qué nos encontramos luego en la historia. Ya vamos a terminar la historia. La historia no es tan larga como la que vimos en computación gráfica. El desarrollo de los sistemas distribuidos vino de la mano de las redes sociales de alta velocidad a principios de 1970. Más recientemente, la disponibilidad de computadoras personales de altas prestaciones, estaciones de trabajo y ordenadores y servidores ha resultado en un mayor desplazamiento hacia los sistemas distribuidos en detrimento de los ordenadores centralizados multiusuario. Bien, muy bien. Valga decir que la velocidad con la que estamos hablando de redes de área local de alta velocidad era la siguiente. Aproximadamente en los años 90, no podría saber un poco más atrás en el tiempo, pero en los años 90, la velocidad de conexión, ¿verdad? Miren, por aquí tengo yo, déjenme mostrarles, ok, déjenme mostrarles. Por aquí tengo yo un cable coaxial. Yo luego les voy a mostrar para qué sirve, ¿verdad? Son de muy buena calidad. Este cable coaxial permitía, ay, lástima que lo tengo aquí, un momento. Aquí está. Lástima que no se ve muy bien porque el que tengo, acá está. El que tengo más abierto está más lejos de mí y me va a ocupar tiempo valioso acá en la transmisión. La velocidad que alcanzaban estos cables coaxiales, que dicho sea de paso, son ahí de distintas calidades, distintos grosores, llegaba a algo así entre 100 kilobytes y 300 kilobytes. No vamos a hablar de bits, entre 100 y 300 kilobytes. Eso era muchísimo más que lo que transmitían los disquetes de la época. Y era muy cercano a lo que transmitían los discos duros de la época. Que los discos duros de la época apenas llegaban a 500 o 1 megabyte por segundo. Todo lo que estoy diciendo es tantos bytes por segundo. Luego llegaron las redes que permitían transferir 1 megabyte, 2 megabytes, 4 megabytes por segundo. Luego llegaron aquellas que podían transmitir más de 10 megabytes por segundo. Hoy en día, normalmente con cable UTP, estamos con la capacidad de transmitir de 100 megabytes por segundo en adelante, y las redes Wi-Fi hacen eso mismo, y hay algunas redes Wi-Fi y algunas redes cableadas que hoy en día llegan al gigabit, ¿ok? Y el gigabit es un poco más de 100 megabytes por segundo, casi llegando a 200, pero inclusive hay otras que son capaces de transmitir gigabyte por segundo, pero esas son muy especiales.
Ya con la transmisión de entre 10 y 100 megabytes por segundo es más que suficiente para una red local. Y mucho más si se trataba de transmisión de aquella época, donde todo era archivos binarios pequeños y archivos de texto. Archivos binarios que no pasaban más allá de 10, 15 o 20 megas, jamás. Muy bien. Ahora, con el crecimiento, como lo acabamos de ver, con el crecimiento de las computadoras personales, que ahora fueron llamadas estaciones de trabajo, valga decir que el concepto estación de trabajo se interpuso para indicar que es una computadora personal poderosa. ¿Okay? En aquella época, final de los 80, final de los 90, se daba a entender eso cuando se decían estaciones de trabajo. Y esas computadoras ya poderosas en sí, pero que tenían un uso personal, ya podían alcanzar a lo que en su primer momento eran las grandes computadoras que hacían grandes cálculos científicos. Y por eso fue que la computación avanzó hacia la multimedia, porque la multimedia ya era una necesidad de cálculos más intensos y otro contenido que podía abarcarse en la edición y en la creación desde un computador. Muy bien. Esta tendencia se ha acelerado por el desarrollo de software para sistemas distribuidos, diseñado para soportar el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Este software permite a los ordenadores coordinar sus actividades y compartir los recursos del sistema, y hardware, software y datos. Ok, sigamos avanzando. Muy bien. Ahora, una vez terminada la historia, como yo les dije, la historia fue algo corto. Vamos a ver ahora el tema de la clasificación de los sistemas distribuidos. Vamos a ver cómo se clasifican estos sistemas. Vamos a ver cómo se agrupan en familias. Y hay tres formas de clasificarlo. Según su arquitectura, ¿verdad? Según su grado de transparencia, creo que hay 4 formas. Según la ubicación física de los nodos y según el modelo de comunicación. Sí, hay 4 formas. Así es. Entonces, vamos a comenzar con esto. Según su arquitectura. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Llevamos 37 minutos. Esta grabación, valga decirlo, va a durar 1 hora. Va a durar 1 hora para luego darle paso a la clase en vivo del día de hoy, semana 1, clase 2. Sistemas operativos distribuidos o sistemas en general distribuidos según su arquitectura. Sistemas distribuidos basados en cliente-servidor. Muchos de ustedes han escuchado esta frase, cliente-servidor. En este tipo de sistemas los clientes solicitan servicios a los servidores y estos últimos los proporcionan. Nada más sencillo que eso. ¿Okay? Pero valga decir que los sistemas cliente-servidor es una aproximación y es un gran paso para llegar a los sistemas 100% distribuidos. No es necesario que nosotros pensemos en diseñar o en pensar cómo sería idealmente un sistema operativo distribuido, pero distribuido al 100%, que cumpla realmente con la distribución, de que el usuario no sepa de que hay muchas computadoras y hay muchas memorias RAM asociadas a cada computadora y hay muchos discos duros en cada computadora. Que el usuario sepa que solo hay un computador frente a él, cuando detrás de eso en realidad hay varios. Esa es una de las grandes definiciones y uno de los principales objetivos a cumplir. Pero el sistema cliente-servidor, que es muy pensado en el ámbito del Internet de hoy en día, donde varios clientes acceden a un servidor y ese servidor les da la respuesta de inmediato y esos clientes tienen cierto procesamiento en sus aplicaciones cliente, en sus computadoras cliente, eso ya constituye algo parecido a un sistema distribuido. Por darles un ejemplo, algo tan sencillo como el sistema de inscripción de la universidad en la cual ustedes se encuentran. Supongamos, en el caso de la universidad sí lo puedo indicar, ¿verdad? En el caso de Utah no conozco muy bien cómo sería el tema, pero vamos a establecer lo siguiente. Muchas universidades y muchos institutos permiten una inscripción online.
¿Ok? Permiten también una consulta de notas online. Entonces vamos a pensar solamente en la inscripción y la consulta de notas. Tenemos que hay varios estudiantes accediendo a un servidor y ellos necesitan, por ejemplo, consultar sus notas. Resulta ser que en el servidor, en las bases de datos que están dentro del servidor, se encuentran las notas de sus estudiantes, pero se encuentran en bruto. Es decir, se encuentran almacenadas en un formato binario, ¿ok? Que no cualquiera puede leer así como así. Se necesita saber la estructura de datos de esas notas. Luego, hay varios estudiantes que quieren acceder a esas notas. Cada uno hace su petición al servidor a través de un sitio web que permite la consulta de notas, así de sencillo. Y el servidor responde consultando las notas, formateando un PDF en blanco, colocando su membrete y la información del estudiante y colocando las notas con nombres de materia con las notas, ¿verdad? Y enviando ese PDF de respuesta. Fíjense, ¿ese PDF se va a visualizar en el servidor? No. Esas notas se les calculó el promedio. ¿Se les calculó el promedio en el servidor? Sí, eso sí. ¿Esas notas se imprimieron desde el servidor? No. Entonces, hay cierto procesamiento que lo hizo el servidor y hay cierto procesamiento que lo va a hacer cada cliente. En este caso, cada cliente lo que haría es visualizar, que tampoco es cualquier cosa quitarle, tampoco es algo trivial quitarle la funcionalidad de visualizar al servidor. Si el servidor tendría que visualizar, estar pendiente de la tarjeta de video de cada cliente, allí el servidor se colapsaría. Pero bueno, esto es un sistema de información cliente-servidor de solo consulta. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, tenemos entonces la inscripción de los estudiantes en cierto semestre de cierta carrera. Estos estudiantes acceden a través de su usuario y contraseña al sistema de inscripción de su carrera. El sistema de inscripción de su carrera es el sistema cliente-servidor que implementó esa universidad para que los estudiantes llenen un formulario que les aparezca en su navegador. Y ese formulario, ¿quién lo diseñó? Lo diseñó alguien y lo dejó en el servidor. El servidor viene y construye en tiempo real cuando le piden, dame el formulario para inscribirme que me voy a inscribir de una vez. Él renderiza el HTML del formulario y lo devuelve. Estoy hablando con un ejemplo bastante sencillo, no estoy cayendo en tantos detalles. Y lo devuelve al cliente de tal manera que, miren, cada tecla que va presionando el usuario está llegando inmediatamente al servidor. Puede que sí, puede que no, dependiendo del sistema. Pero en este ejemplo, no. Cada tecla está llegando solo al formulario que está en memoria dentro de la computadora de cada cliente. Si de pronto hay campos que se dejan en blanco y no pueden dejarse en blanco por ser información obligatoria, como la cédula del estudiante, como inscribir al menos una materia, que no va a ser una inscripción sin materia. Me voy a inscribir, ¿y cuántas materias voy a escribir? Ninguna, le doy a inscribir. Guardar todo y ya, no. Y cosas así. Esa validación, ¿dónde se hace? Se hace en básica. Esa validación básica se hace en el cliente. Si de pronto viene el usuario, miren esto, y selecciona materias que no debe seleccionar porque están más allá de su semestre, esa validación, ¿dónde se hace? ¿En el cliente o en el servidor? En el servidor, que es el que puede hacer directamente la consulta en la base de datos que ya tiene. Sin embargo, esto puede cambiar según el diseño de la aplicación cliente-servidor. Pero es para que ustedes vean un ejemplo de que hay cosas que se pueden procesar en cada cliente y hay cosas que se pueden o se deben procesar solo en el servidor. ¿Verdad? Así de sencillo. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema cliente-servidor para un supermercado, cada vez que se sume un producto al total de la factura, ese proceso de sumar lo va a hacer ¿quién? ¿El servidor o la computadora en cuestión, la estación cliente? Pues obvio que la estación cliente. Esa operación suma no tiene por qué viajar por la red para sumarse y luego obtener el resultado.
Pudiera ser. Pero si cada computadora puede hacer la suma, pues obvio que cada computadora debe hacerlo para descargar al servidor de acciones que la puede hacer cada cliente. Y si estamos hablando de que hay algunas acciones de manera local en el cliente y otras acciones centralizadas en el servidor, entonces allí el sistema cliente-servidor se está pareciendo a un sistema distribuido. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Sistemas distribuidos peer-to-peer. En este tipo de sistemas todos los nodos tienen la misma capacidad y pueden actuar tanto como clientes como servidores. Tanto como clientes como servidores. Si alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de un sistema peer-to-peer, yo tengo dos ejemplos. Pero piénsenlo para la clase en vivo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Yo tengo dos ejemplos. Un ejemplo muy viejo de hace más de 20 años, ¿ok? Y un ejemplo de hace 10 años, pero que se popularizó en los últimos 7 años. ¿Ok? Ejemplos de sistemas peer-to-peer. Sistemas distribuidos, ¿sí? Peer-to-peer o punto a punto. Piensen muy bien en el ejemplo que van a pensar. Fíjense cómo dice el concepto. Todos los nodos, todos los computadores tienen la misma capacidad y pueden actuar tanto como clientes o como servidores. Piensen muy bien en ese ejemplo. Les va a gustar mucho llegar a las respuestas. Ahora, según su grado de transparencia, los sistemas distribuidos se clasifican en sistemas distribuidos transparentes, parcialmente transparentes o no transparentes. Esto se basa en que los usuarios sean conscientes o no de la existencia de múltiples nodos o componentes distribuidos. Como yo les digo, si los usuarios no son conscientes de la existencia de múltiples computadoras delante de ellos, entonces estamos hablando de un sistema distribuido transparente. Si los usuarios son más o menos conscientes, el mouse, son más o menos conscientes de algunos nodos, pero no necesitan preocuparse de la comunicación entre nodos, entonces son parcialmente transparentes ese sistema distribuido. Y no es transparente cuando los usuarios tienen que ser conscientes de la existencia de múltiples nodos y tienen que saber a qué nodo apuntar. ¿A qué nodo apuntar? Cuando ustedes acceden a un sitio web, muy probablemente ese sitio web está publicado en 2 servidores, como mínimo. Pero ustedes no necesitan saber a cuál de esos 2 servidores van a acceder. Ustedes van a acceder al único recurso URL, ¿verdad?, que le proporcionaron para poder acceder a la información que ustedes quieran. Pero ustedes no necesitan saber si está en el computador con IP tal o en el computador con IP tal, porque son 2 computadores que hay detrás, y si se daña uno, el otro mantiene la información, y este atiende 1000 usuarios, este también atiende 1000 usuarios, y si este tiene 500 usuarios, se le asignan más usuarios a él, pero este ya está lleno. El usuario no necesita saber eso. Si el usuario sí necesita saber eso, entonces el sistema distribuido no es transparente, tan transparente que digamos. Y entonces se necesita cierta decisión del usuario final para poder acceder a los recursos distribuidos. Y eso lo vamos a seguir viendo con los ejemplos. Les doy otro ejemplo genérico. Cuando ustedes observan un video de YouTube como este que están observando, ¿qué sé yo como profesor y qué saben ustedes como estudiantes? Que este video se esté almacenando en alguno de los servidores de YouTube que se encuentran en Brasil. ¿O qué sabemos que se están almacenando en Estados Unidos? ¿O qué sabemos si es que se están almacenando en algún lugar de Europa? ¿Qué sabemos? ¿O qué sabemos si los primeros 20 minutos de este video están en Brasil y los siguientes 20 minutos están en Estados Unidos y los últimos minutos están en Europa? ¿O qué sabemos si hay conectados 20 estudiantes, 12 estudiantes están conectados con la copia de este video que está en Europa y 8 estudiantes están conectados con la copia de este video que está en Brasil? ¿Qué sabemos de eso? No lo sabemos. Por lo tanto, YouTube corresponde con un sistema distribuido transparente, completamente transparente. Es decir, el usuario no tiene ni idea de los dispositivos que hay detrás.
Y si sabe de los dispositivos que hay detrás, no necesita saber cuándo apuntar a uno y cuándo apuntar a otro. ¿Ven? Excelente. Bueno, sigamos. Y según la clasificación, según la ubicación física, tenemos sistemas distribuidos locales, están distribuidos en una misma área geográfica, es decir, una misma casa, una misma universidad, una misma institución, una misma fábrica, una misma empresa. O sistemas distribuidos amplios, los cuales están ubicados en diferentes áreas geográficas, o una red WAN que es soportada por el Internet. No solamente por el Internet, es la comunicación WAN, de redes de área amplia, ¿ok? Y hoy en día, gracias a la comunicación satelital y a la comunicación por fibra óptica, las redes de área amplia pueden tener una gran velocidad comparable a las redes de área locales de hace 5 años. ¿Ven? Muy bien. Y según el modelo de comunicación, según el modelo de comunicación, sistemas distribuidos síncronos o sistemas distribuidos asíncronos. Los síncronos serían aquella comunicación entre nodos que debe realizarse en tiempo real y de manera sincronizada. Cualquier envío de información debe estar soportada por otro proceso. Cualquier envío de un proceso, de un dato, debe estar soportada por otro proceso que va a recibir ese dato en tiempo real. ¿Bien? Mientras que un sistema distribuido asíncrono sería cualquier envío de comunicación no necesita que lo esté esperando de manera sincronizada otro proceso. Este envío de la información puede guardarse en una base de datos, en un archivo de texto plano, para que posteriormente otro proceso venga y lo lea y lo consuma. Muy bien. Muy bien. Muchachos, después de esto vamos a pasar de la diapositiva 11 a la diapositiva 34. ¿Ok? Ok. Y aquí vamos a terminar este video observando otra clasificación de los sistemas distribuidos. Bien. Y vamos a ver títulos de sistemas distribuidos que tenemos hoy en día. Y cada uno con su posible ejemplo. ¿Ok? Tenemos sistemas de procesamiento distribuido, sistemas de almacenamiento distribuido, sistemas distribuidos de tiempo real. Esto de tiempo real debe sonarle mucho a ustedes en el ámbito de las fábricas. Sistemas distribuidos móviles. Ustedes mismos me tienen que dar este ejemplo de los móviles. Y sistemas distribuidos cliente-servidor, que ya lo hemos analizado en esta clase. Muy bien. Ahora, vamos entonces con los sistemas de procesamiento distribuido. Mirando que primero hay sistemas de procesamiento distribuido y luego hay sistemas de almacenamiento distribuido. Muy bien. Vamos a ver. Son aquellos en los que el procesamiento de datos se realiza de forma distribuida en múltiples nodos o dispositivos interconectados. Múltiples nodos o dispositivos interconectados. Estos sistemas se utilizan para realizar tareas que requieren un alto nivel de procesamiento, como el análisis de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? La simulación de sistemas complejos o el procesamiento de transacciones en tiempo real. En un sistema de procesamiento distribuido, cada nodo o dispositivo contribuye con su capacidad de procesamiento para realizar parte de la tarea en cuestión, solo parte de la tarea. A cada uno le toca una parte y el mismo trabajo y la misma parte no se repite más de 2 veces, 2 o más veces en los distintos nodos o en los distintos computadores. Recuerden, cuando yo diga nodo me refiero a computador. Esto permite aprovechar la capacidad de cómputo de múltiples dispositivos de forma simultánea, lo que resulta en un procesamiento más rápido y eficiente. Muy bien. Muchachos, les voy a dar un ejemplo de un diseñador gráfico o de un empleado de una industria cinematográfica. ¿Ok? Veamos. Ustedes, ¿cuánto tiempo creen que tardó el renderizado de cualquier película de Toy Story? Sobre todo la última. ¿Cuánto creen ustedes que tardó el renderizado de principio a fin de toda la película? Suponiendo que la película dure 1 hora y media. ¿Saben qué? Dura meses. 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 Y eso utilizando
un sistema distribuido de renderizado. Por cierto, eso lo hacen a través de un motor de renderizado que se llama Renderman, que es propio de Pixar. Bueno, eso es otro tema. Y cada computador, supongamos que tienen algo así como 100 o 200 computadoras. Cada computador va a renderizar un pedazo de la película. Supongamos que a cada computador le toca 1 minuto de renderizado de la película. Considerando que cada minuto, ¿verdad?, son 60 segundos y en cada segundo son, si se graba en formato Full HD, debería ser 1080p, ¿verdad?, a 60 frames por segundo, cada segundo. Entonces serían 60 frames por 60, serían 3600 frames. Cada computador tendría que calcular 3600 frames. Y cada frame con el motor de renderizado full, con todas las texturas full, con todos los colores full, con toda la animación fluida, etc. Entonces, si aún así se tarda varios meses, ¿cómo sería que fuera una sola computadora? Por muy veloz que sea. Por muy veloz que sea. Considerando que los servidores de hoy en día se parecen mucho a los computadores de hoy en día. A mí recientemente se me va a asignar un computador de 32 GB de RAM y de 32 núcleos de procesador, imagínense, y un disco duro de 1 terabyte, un disco duro de 1 terabyte NVMe, ¿verdad? No lo tengo por acá. Y potente, una velocidad de procesamiento, bueno, increíble. Yo creo que cada núcleo llega a los 4 GHz, algo así, una cosa monstruosa. ¿Ok? Y son núcleos físicos, no son virtualizados, en fin. Eso se parece mucho a los servidores. Lo que pasa es que hoy en día, aunque los servidores están un poco superior a los computadores de trabajo intensivo, ¿verdad?, en el hogar y la oficina, la cosa es que hoy en día se tienen varios servidores. Y se pueden simular varios servidores con varias computadoras. Y software de renderizado como Blender, como Maya o como 3D Studio Max permite tener una serie de computadoras, todas conectadas a través de una área local, una red de área local, todas corriendo el mismo software con la misma versión, y cuando se dé la orden a una de esas computadoras de renderizarlo todo el proyecto, entonces ese mismo computador va a distribuir su carga entre todas las demás computadoras que están corriendo el mismo software y se están comunicando por IP, vía TCP/IP, ¿verdad?, para que cada uno reciba un pedazo de la información en bruto, la procese y me devuelva el MP4 o el archivo .avi de resultante, para que luego venga uno de esos computadores que está actuando de central y una todos esos archivos .avi y me devuelve un solo archivo AVI, pum, de 1 hora y media, y aquí está la película, lista para ser estrenada en un cine. Eso es un ejemplo de un cálculo intensivo que se puede distribuir en varios computadores. Ahora hay otro ejemplo de cálculo científico, y ustedes leyeron en el libro, si lo leyeron, si me hicieron caso y lo leyeron, seguramente leyeron sobre computación grid. Estaba el tema de la computación en clusters, la computación grid y la computación distribuida masiva. ¿Ok? En los grid, en los clusters, pero sobre todo en los grid, se puede hablar mucho de sistemas realmente distribuidos. Ahora en vivo y directo yo les voy a mostrar un ejemplo de un software de computación grid que me descargué para esta ocasión, que está calculando una parte del pequeño problema, una parte del gran problema de cómo llegar a obtener el máximo número primo en el mundo. Eso es un cálculo científico muy fuerte. Y para eso no solamente se utiliza una computadora, se utilizan miles de computadoras para que eventualmente alguna de ellas llegue a obtener el máximo número primo, ¿verdad? Humanamente alcanzado por los humanos, pero gracias a computadoras, y que sea publicado. Aunque ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Eso solamente sirve para que se entretengan los matemáticos. No, eso sirve para que
los sistemas de criptografía, nada más y nada menos, que los sistemas de criptografía sean cada vez más potentes y puedan utilizar semillas más potentes. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a terminar el video con una parte más. Ya ahora vamos a hablar de... antes de hablar de sistemas de almacenamiento distribuido, miren los sistemas de procesamiento distribuido. Ejemplos. Redes de sensores para monitoreo ambiental o de infraestructuras. Quiero que me den ejemplos de esto. ¿Ok? Y ejemplos de esto aparecen cuando ustedes abren el Windows 10 o el Windows 11 y observan algo relacionado con el día. Luego les digo qué es. Clústeres de servidores para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Cuando hablamos de clústeres, hablamos de computadores en una red local. ¿Ven? Y todos con el mismo software y todos prácticamente con el mismo hardware. El sistema de computación en la nube y para el almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. Esto sería una computación en grid. Redes peer-to-peer para compartir archivos o recursos de cómputo entre múltiples dispositivos. Este es el ejemplo que les dije que lo tengo en mi mente, se los voy a decir ahora en vivo, pero quiero que ustedes me den un ejemplo de red peer-to-peer. Y dos ejemplos, mejor dicho. Sistemas de procesamiento distribuido en aplicaciones de inteligencia artificial, como el entrenamiento de modelos de machine learning o el procesamiento de imágenes y video. El procesamiento de imágenes y video ya lo acabo de decir en un ejemplo, pero me faltaba dar el ejemplo de inteligencia artificial. El entrenamiento de modelos de machine learning no es cualquier cosa. Ese entrenamiento es súper intensivo y mientras más computadoras participen en el entrenamiento, mejor. Para luego unir todos los entrenamientos de resultados y unirlos en un gran archivo de entrenamiento. Aquí hay un ejemplo que luego se lo voy a indicar en la clase en vivo. Y vamos a terminar con el sistema de almacenamiento distribuido. Sí, vamos a terminar con esto. Dice así. ¿Qué son el sistema de almacenamiento distribuido? Bueno, por darles una simplificación. Sistemas de almacenamiento en la nube. Hoy en día se conoce como almacenamiento en la nube. Hoy en día. Pero bueno, vamos a ver cómo era que se conocía este tipo de almacenamiento. Son aquellos en los que los datos se almacenan en múltiples nodos o servidores, distribuyendo la carga de trabajo y permitiendo un acceso más rápido y eficiente de la información. Miren esto, permitiendo un acceso más rápido y eficiente a la información. Un ejemplo gráfico de esto podría ser una representación visual de cómo los datos se dividen y replican en diferentes nodos, formando una red de almacenamiento distribuido que proporciona redundancia y tolerancia a fallos. Muchachos, si hoy en día, si ustedes almacenan las fotografías de su celular en la nube, ustedes no saben cuántas copias se están haciendo. Por darles un ejemplo, en Facebook, ustedes no saben de sus álbumes de fotos cuántas copias realiza Facebook para que si se daña, literalmente si se daña un data center ubicado en cierto país, que el otro data center también de Facebook y también online pueda mantener la información intacta como si nada. Eso es tolerancia a fallos. Y también disponibilidad. No es lo mismo que yo acceda a un servidor ubicado en Brasil o en Estados Unidos a que acceda a un servidor ubicado en Rusia o en China, aunque es bien difícil que acceda a un servidor de Rusia o de China. Vamos a poner un ejemplo más real. Un servidor ubicado en Taiwán o en Japón, ¿verdad? O en Vietnam o en la India, ¿verdad? La latencia y los milisegundos que deben pasar solamente para yo llegar a la India o a Japón es mucho más grande que el tiempo que la red va a llegar hacia Estados Unidos o hacia Brasil desde nuestra ubicación en Venezuela o en Colombia. Muy bien, ¿qué ejemplos tenemos como almacenamiento distribuido? El Hadoop Distributed File System, HDFS, ¿ok? Tenemos el Amazon S3, almacenamiento en la nube y que garantiza disponibilidad y durabilidad de la información. Tenemos el Google File System, como el Google Drive, ¿verdad? Un sistema distribuido desarrollado por Google para grandes volúmenes de datos. Tenemos el Apache Cassandra, una base de datos distribuida altamente escalable que distribuye los datos en múltiples nodos. Tenemos el Microsoft Azure Blob Storage, yo lo utilizo en mi empleo, en mi trabajo,
que es almacenamiento en la nube de Microsoft, que distribuye los datos en múltiples ubicaciones para garantizar la redundancia y la disponibilidad de la información. Él solito distribuye los datos en múltiples ubicaciones. ¿Qué les parece? Para llegar a eso se necesita trabajar bastante, estudiar bastante, diseñar bastante, programar bastante. Pero se puede lograr. Y más que todo que hoy en día tenemos esos servicios no solamente disponibles para el usuario final, sino que lo tenemos disponibles como APIs para ser accedidas por nuestros programas. Y nuestros programas se pueden convertir en almacenamiento distribuido accediendo a la API de Microsoft Azure o de Amazon o de Google. Así que hoy en día hay mucho ya desarrollado y hay mucho por desarrollar. Y mucho de lo que hay que por desarrollar son las piezas que ya se encuentran desarrolladas y se ofrecen como API para luego integrarlas en un gran software. Bueno, muchachos, ha llegado entonces el final de la clase de la parte 1, y la parte 2 la vamos a tener 15 minutos después de que termine esta transmisión en vivo. Así que nos vemos luego en vivo. Muchas gracias y hasta luego.